comienzo por dar las gracias en primer lugar a Jacqueline, en segundo lugar a Carmen y a Clepsidra, y agradecerles a todos que estén aquí, porque para mí, que esta es mi primera salida después del COVID, es una fiesta estar aquí viendo tantos amigos, tanta gente querida y pudiendo conversar y de alguna manera permitirme en algunos casos, quizás imprudentemente, hasta algunos abrazos. Así que de verdad que es una excelente oportunidad esta de encontrarnos aquí esta tarde. Conozco mucho el libro de Jacqueline. Este libro de Jacqueline para mí tiene una historia bien particular, porque Jacqueline fue una de nuestras estudiantes de la cuarta corte del diplomado Alimentación y Cultura, y Jacqueline, desde que comenzó el diplomado, se planteó que su trabajo para presentar al final del diplomado iba a ser sus memorias de los 80 días en Iowa. Ella lo dijo desde un principio, y por supuesto a lo largo de las sucesivas semanas del diplomado ella fue revisando, armando, desarmando, construyendo, deconstruyendo, incorporando, metiendo y sacando las cosas, hasta que un día me sorprendió cuando me dijo: ya sé cómo se llama lo que yo viví allá, se llama paisorexia. Para mi gran asombro, porque esa palabra no estaba dentro de mi vocabulario, ni estaba dentro de mis códigos, ese neologismo que fue lo que propuso entonces Jacqueline para definir esa cosa con la que venía conversando, que era la inapetencia. La inapetencia y la experiencia de su inapetencia en esos días, en un lugar que ella misma califica casi como el final del mundo. Un lugar lleno de trigales, de maizales, un lugar fundamentalmente agrícola y con muchos atractivos culturales, museísticos e históricos, pero donde la quietud, el río y el paseo y las caminatas en torno al río parecen imponerse en la cotidianidad. Sin embargo, a pesar de haber leído los borradores y el trabajo final que Jacqueline presentó en el diplomado, cuando llegó a mis manos la edición de Clepsidra, es otra cosa. Para mí fue como si nunca en la vida había leído nada de esas memorias de Jacqueline, porque verla así, diseñada, diagramada, con esta foto y con todo el trabajo editorial, eso hizo la magia del libro. Ahí es donde uno dice: el libro tiene una magia, el libro tiene otra cosa, y es un privilegio poderlo leer de esta manera. Así que hay que agradecerle no solamente a la autora, sino a sus editores, esa maravilla del libro que lo hace distinto. Entonces ahí sí me pude meter en esas memorias y pude empezar incluso a ratos a sentir esa inapetencia. ¿Qué hay en este libro que nos relata esos 80 días? Pues en este libro hay muchas cosas. ¿Qué encontré yo? ¿Qué cosas a mí me impactaron de este libro? En primer lugar, evidentemente, todo el lenguaje, todo el verbo que allí está, que además estamos acostumbrados al maravilloso verbo de Jacqueline, tanto en prosa como en verso, y aquí están. Pero concentrándonos un poco en la relación entre inapetencia, saciedad, comer y no comer, alimentación y hambre, que es mi área, y la de Susana, evidentemente, ¿qué cosas encontré en este libro? En primer lugar, este libro es un maravilloso ejemplo de la transversalidad del acto alimentario. Para aquellos que tengan duda de la transversalidad del acto alimentario, no basta sino leer muy pocas páginas para darse cuenta
que efectivamente el acto alimentario es multidimensional, es transversal, es objetivo y es subjetivo, y es profundo, y es íntimo, y es individual, y es social, y es nacional, y es internacional, y es comunicacional. Es decir, el acto alimentario es evidentemente transversal, y eso está aquí. Incluso Jacqueline echa manos, y es una cosa maravillosa, de cantidades de comentarios, autores que están desgranados a lo largo de sus páginas. Y para mí me sorprendió gratísimamente conseguirme a Marvin Harris, pero más me sorprendió más gratamente aún conseguirme a Levi Strauss, pero más me sorprendió más gratamente aún conseguirme con Los Puentes de Madison en sus dos versiones, en la película y en el libro, pero más me sorprendió gratamente aún consiguiéndome con todos nuestros poetas venezolanos, con esos poemas maravillosos que están allí hablando y dándole acuerpándose en el discurso de Jacqueline sobre lo que ella llama la inapetencia. En segundo lugar, ¿qué me impactó? Que el tema alimentario es principio y fin de nuestra historia, pero no de la nuestra, de la historia con H mayúscula, de la historia universal. El tema alimentario es principio, fin y cauce de la historia. ¿Y si no veamos Ucrania? ¿Y si no paseémonos por lo que estamos en este momento viviendo y experimentando todos desde nuestras redes sociales, nuestros televisores y nuestra radio? Y si queremos ser más específicos, veamos la historia de Venezuela y vayámonos al siglo XIX, a la coyuntura de la guerra federal, principios del siglo XX, la Venezuela petrolera, y veamos nuestra crisis agroalimentaria. Entonces no hay manera de escaparse del tema alimentario, no hay manera de escaparse de eso como principio y final. Y en tercer lugar, efectivamente, eso nos lleva a que la historia es un continuo balance, es una continua tensión, es un continuo ir y venir entre el comer y el no comer. Y el comer y no comer, ya sea por hambre crónica, ya sea por hambruna, ya sea por hambre como control, ya sea por hambre como control político, ya sea el hambre como abstención, ya sea el hambre como posibilidad política, ya sea el hambre como respuesta, como en una huelga de hambre. Pero como la historia de la humanidad es ese continuo ir y venir entre el comer y el no comer. Y por otra parte, y esta es la cuarta idea que a mí me pareció fundamental, cómo en torno al comer y al no comer se desdibujan, se borran las diferencias entre el orden de lo natural y el orden de lo cultural. Y eso es lo que siente Jacqueline en su experiencia, que no es ni la subjetividad nada más, ni la fisiología, ni la anatomía, ni el sistema neurológico, ni los recuerdos, ni su identidad, ni su lenguaje profesional, ni su cultura, sino es todo. Porque efectivamente en lo alimentario se desdibuja y se borran las fronteras entre el orden de lo natural y el orden de lo cultural. Y ahí coincidimos con nuestro maestro Levi Strauss. Entonces, paisorexia. Paisorexia que lo define Jacqueline como ese daño que nos ha hecho vivir en esta crisis agroalimentaria en la que vivimos, como ese daño que nos lesiona como venezolanos, como ese daño que lesiona nuestra alimentación, nuestra subjetividad, nuestra memoria y lo más importante, que nos roba la esperanza. ¿Qué es lo contrario de paisorexia? Saciedad. Paisorexia, lo contrario pareciera ser saciedad. Entonces volvemos a esa vaivén entre el comer y el no comer. Cuando yo empiezo a leer y empiezo a buscar la explicación a la paisorexia y a la experiencia de la paisorexia, me encuentro con una famosa cita de Orwell, George Orwell, quien habló de los efectos de la inanición en su experiencia en Europa, y dice algo así como esto: el hambre te deja en un estado parecido a la convalecencia de una gripe, como si no tuvieses nervio ni cerebro,
es como si te hubieras convertido en una medusa, como si te hubieran sacado la sangre y lo hubiesen reemplazado por agua tibia. Mi principal recuerdo del hambre es una absoluta inercia y la necesidad de escupir con frecuencia una saliva blanca y espesa como la de los cucos. Ignoro cuál pueda ser el motivo, pero cualquiera que haya pasado hambre varios días se habrá dado cuenta. Entonces, esos son los daños y los efectos de la inanición, del hambre permanente, del hambre crónica. Pero resulta que cuando empiezo a revisar el concepto de paixorexia que nos propone Jacqueline, no puedo dejar de pensar en la fenomenología y cómo existe una fenomenología de la comida y del hambre, y cómo existen trabajos específicos sobre el asco, el odio, la soberbia, el dolor, a partir de descripciones de experiencias y de experiencias vívidas, de vivencias individuales. Y eso es lo que hace Jacqueline. A partir de su experiencia, de sus 80 días, de su sentir, pensar, imaginar, eso es lo que nos describe y hace una fenomenología de eso que ella llama paixorexia. Esa vivencia y esa descripción tan importante que va apareciendo a través de sus páginas me llevó a la necesidad de buscar y de reencontrarme con la teología, pero no con la teología pura y religiosa, sino con la teología como vinculación con la alimentación, como una suerte de teología alimentaria, como la llama un famoso teólogo mexicano que vive en Cuernavaca. Y viendo la teología como ese espacio de encuentro entre la humanidad y la ecología, como ese espacio de encuentro precisamente entre la humanidad y la naturaleza. Entonces, si tuviésemos que hablar de una teología para entender la paixorexia y tuviésemos que buscar la contra de la paixorexia, a mí no se me ocurre más que unas palabras que me vinieron a la mente como una especie de juego de palabras. La primera de esas palabras, en relación con la búsqueda de satisfacer la contra de la paixorexia, es el nosotros, el nosotros, la alteridad, el respeto, la capacidad de dialogar, de vernos, de encontrarnos, de oírnos, de dialogar, de encontrarnos para poder hacer cosas. En segundo lugar, ¿qué otra palabra me vino? La de compartir. Partir con esa cosa que es tan importante en la teología y que incluso en la teología cristiana tiene que ver con el acto maravilloso de la Eucaristía. Es compartir el pan, es compartir la mesa, es compartir los alimentos, es compartir los peces, es compartir el vino, es compartir y convertir el agua en vino. Es compartir la comida, poca, mucha, es reconocer al resucitado en la forma como parte el pan. Todo eso pasa por compartir, y compartir tiene que ver con equidad, y compartir tiene que ver con dignidad. En tercer lugar, encontrarnos, es decir, no solamente que seamos nosotros, sino que seamos nosotros encontrados. Que haya puentes, que nos oigamos, que nos entendamos, que nos oigamos, nos miremos y que podamos hacer cosas juntas. En cuarto lugar, la interdependencia, la corresponsabilidad, porque no hay manera de recuperar la esperanza que nos quita la paixorexia, sino es con la creencia y la fe en que este país puede seguir adelante. No hay manera de tener una vida resiliente si no nos encontramos y no damos el paso adelante. No hay manera de seguir apostando a la vida, apostando al sueño y apostando al deseo
si eso no pasa por la corresponsabilidad y el encuentro y la búsqueda de alternativas. Y finalmente, todo eso me lleva a una cosa que una vez en una invitación que Jacqueline me hizo, me obligó a revisar un poquito en los textos bíblicos, y es como la alimentación también es una metáfora de la sabiduría. Alimentarse es también aprender, porque la alimentación no solo es del estómago, es del alma, es del conocimiento, es del cerebro, es también la sabiduría. Y ahí me encontré por casualidad con una cita maravillosa de un poeta que todos amamos, pero que me sorprendió esta cita, Miguel Hernández, que dice: el hambre es el primero de los conocimientos. Tener hambre es la cosa primera que se aprende. Y la ferocidad de nuestros sentimientos, allá donde el estómago se origina, se enciende. Eso, dicho en palabras de Miguel Hernández, está dicho también en el libro de los Proverbios. Y en el libro de los Proverbios se dice: la palabra sabia se articula en el paladar, la lengua y los labios. El sentido del gusto se elabora en aquella misma anatomía, por lo que resulta fácil decir que de los frutos del hablar se sacia el vientre, se sacia de la cosecha de los labios. Muerte y vida están en poder de la lengua, lo que escoja eso comerá. Libro de los Proverbios. Por suerte, esta mañana tuve mi primera clase con estudiantes que no tienen en general más de 20, 25 años, en el primer nivel de un curso de estudiantes de cocina. Y a propósito de una reflexión y de una pregunta y de un comentario sobre la exposición que me acompañaba en la clase, una estudiante definió la paisorexia sin darle nombre, pero dijo: es que hemos desaprendido a querer el país, ya no queremos el país, ya no tenemos confianza en el país, ya no somos capaces ni siquiera de decir que el pabellón es nuestro plato preferido, porque odiamos todo lo que nos huela a nacionalismo, porque odiamos todo lo que nos huela a cocina popular, porque odiamos todo lo que nos huela a la manipulación a la que nos tienen obligados en estos años aquellos que no hemos vivido, sino solamente esta realidad que estamos viviendo hoy, porque somos muy ignorantes, porque no conocemos la historia y porque no queremos este país que nunca hemos conocido pero que no nos gusta. Y cuando la oí, me volteé y le dije: eso se llama paisorexia. Entonces, eso fue esta mañana. Y qué casualidad, ¿no? Entonces, vuelvo a Jacqueline y vuelvo al poema que Jacqueline dice que no leyó ella, sino que leyó su amiga en el evento final. En ese poema, Jacqueline dice: llegué a Iowa hambrienta, muy hambrienta. Me voy de Iowa con un hambre nueva. Eso no me hará llorar, sino recordar y agradecer. Dicho eso, que no la hará llorar, sino recordar y agradecer, a mí me gustaría terminar recordando las palabras de un teólogo brasilero que me encanta, que se llama Rubén Alves, que dice que es tan importante el deseo y las ganas de comer, que es tan importante tener ganas de comer, que él le cambiaría a las bienaventuranzas esa frase. Y yo creo que así debemos hacer nosotros para poder pensar en esa otra forma de saciedad a partir de nuestro reencuentro con este país. Utilizo la frase de Rubén Alves: bienaventurados los hambrientos, porque ellos tendrán más hambre. Ojalá, Jacqueline, que tengas más hambre
y más saciedad. Muchas gracias.